¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos aquí al podcast de Creciendo Juntos, desde las oficinas centrales del CECITE Jalisco. Les agradecemos que estén con nosotros y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante para nuestros hijos, que es la violencia en el noviazgo. Ivonne, por favor, presenta a nuestra invitada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia. Pues hoy nos encontramos de manteles largos. Tenemos aquí a una gran amiga, maestra mía. Ella se llama Rocío Cuevas, licenciada en psicología, maestría en terapia familiar sistémica, maestra en tantra femenino y tiene una amplia experiencia como docente en preparatorias públicas, preparatorias privadas con jóvenes, docente a nivel licenciatura, docente en educación especial y también tiene una amplia experiencia como psicóloga clínica, una especialidad en familia, violencia, adicciones, depresión y terapia en pareja. Bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría también acotar, soy de USAER y de CAM, de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, y pues atiendo educación básica. Excelente. Pues bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ustedes por permitirme el espacio. Pues el tema es importante para los papás aquí del CECITE. En visitas que hemos hecho, ellos muestran mucha inquietud sobre el tema de la violencia que se pueda generar en el noviazgo y lo asocian únicamente como violencia física. Sin embargo, pues la idea es platicar sobre todos estos aspectos que se dan, que no necesariamente son físicos, ¿no? Puede haber otro tipo de violencia y que puede afectarles a nuestros hijos o a los hijos de nuestros papás. ¿Qué nos puedes compartir de este tema que es tan importante en los adolescentes? Pues es muy importante también de entrada aclarar que la violencia está en aumento en el noviazgo actualmente. Si antes se presentaba en un porcentaje significativo, ha aumentado muchísimo. Las redes sociales, la falta de información, los padres que actualmente trabajan, ambos padres, que las dinámicas familiares realmente se han venido entorpeciendo muchísimo en este tiempo, pues entonces los jóvenes han quedado muy expuestos a situaciones emocionales que generan que sean más codependientes de las relaciones afectivas en primera instancia o en la juventud. Y pues desafortunadamente sí, la violencia ha incrementado físicamente también, pero la que más se vive es la psicológica, que no necesariamente se ve. Y como no se ve, pues no se cree o no se dimensiona muchas veces por las familias o incluso por las instituciones qué tanto está afectando a nuestros jóvenes actualmente. Desafortunadamente sí sigue afectando mayormente a las mujeres que a los hombres, aunque también hay una estadística de que va a la alta también en los hombres, pero sí ha generado muchísimo más repercusión en las mujeres y sobre todo por esta muy mala información que hay en redes sociales. Uh-huh. Ahora, yo como papá, ¿cómo puedo detectar que mi hija o mi hijo está viviendo un problema de violencia en el noviazgo? ¿Qué puedo identificar en ellos? Pues definitivamente los cambios de conducta. Los cambios de conducta dependen, si la joven o el joven era alegre, salía, le gustaba estar socialmente interactuando, tenía cierta forma de vestir y de repente empieza a cambiar su forma de vestir, que esto lo vemos muchísimo en las chicas, que empiezan a cambiar su forma de vestir porque el novio pues está ejerciendo una cuestión de control y poder en su apariencia, ¿no? Una crítica, y entonces cambian su forma de vestir, las conductas, pues ahora sí que el estado de ánimo, la alimentación, afecta muchísimo en la alimentación de las niñas porque empiezan a sufrir estas situaciones y de repente también podemos ver otros cambios más sutiles en la apariencia, ¿no? Como cortes de cabello, que se lo quieren empezar a pintar, que están como queriendo llamar más la atención o hacerse más arreglos físicos o al revés, que entonces empiezan a estar más aislados, ya no quieren tener tantos cambios o empiezan a cubrirse demasiado en la vestimenta, ¿no? Son como los más evidentes totalmente. Okay. Cuando los chicos empiezan como o las chicas a sufrir este tipo de violencia, ¿a dónde hay que acudir? Pues
Desafortunadamente, apenas, de hecho traigo algunas estadísticas, pero apenas en 2024 se estableció por parte de México meter a la cuestión de mujeres libres sin violencia, la cuestión de violencia en el noviazgo, pero apenas en 2024. Entonces, todavía algunas cuestiones a nivel Estado, en cuestiones legislativas, no están todavía cubriendo, ¿no? Sin embargo, está el Instituto Jalisciense de las Mujeres que sí recibe y da asesorías a las instituciones y a las familias que quieran recibir apoyo por parte de estos si detectan que alguno de sus jóvenes está en riesgo. Definitivamente acudir las familias a algún apoyo terapéutico, ¿no? Eso es indispensable. Pero de entrada, pues las familias se tienen que dar cuenta, ¿no? Y las instituciones también se pueden dar cuenta. Los actuales protocolos también miden un poco los cambios de conducta en chicas o chicos que estén viviendo algún tipo de abuso o de algún tipo de acoso. Y a final de cuentas la violencia en el noviazgo pues es un tipo de violencia o de abuso ejercido entre pares, ¿no? ¿Cómo están las estadísticas? A ver, muéstranos. Sí, aquí traigo algunas, como no me las sé de memoria, las traigo anotadas, ¿no? Hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que es del INEGI, que es justamente de México, y en el 2016 hablaba que el 35% de las mujeres solteras entre 15 a 29 años tuvieron al menos una relación donde habían sufrido un tipo de violencia, ya sea física o psicológica, directamente de su pareja. Actualmente la estadística marca que el 76%, esto es gravísimo, el 76% de los adolescentes entre 15, 17 y 18 años han sufrido violencia psicológica por parte de alguna pareja. Esto incluye también violencia física, aunque en menor medida, y violencia sexual, ¿no? Cuando hay una presión sexual por tener relaciones, o ahorita también lo que es el acoso cibernético en cuestión sexual, difundir algún video, imágenes o exigir, ¿no? Y también esta encuesta habla que el 17% de las adolescentes ha sufrido violencia sexual directa por parte del novio. O sea, sí estamos hablando de una estadística bastante fuerte, ¿no? Sí, claro. A nivel México, y estos son datos del INEGI. Ok. Por ejemplo, existe no sé, para que la audiencia lo conozca, un violentómetro. Sí, de hecho está publicado por parte de Secretaría de Educación, está publicado por parte también de los Institutos Nacionales de las Mujeres, este violentómetro que incluye obviamente violencia en general y violencia específicamente en el noviazgo, ¿no? Y ahí está marcado, ojalá lo pudieran buscar los papás, es una imagen muy sencilla, yo de hecho aquí lo traigo. Precisamente ya venía preparada con eso porque Excelente. El violentómetro te habla pues como de las escalas de violencia, y obviamente en el noviazgo empiezan las escalas que a lo mejor el violentómetro te las marca en verde, pero esto no quiere decir que no sean graves, o sea, a final de cuentas sigue siendo violencia, ¿no? Te voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. En las escalas que aún están en verde están las bromas hirientes, que es mucho de lo que sufren ahorita los adolescentes. Chantajear, mentir y engañar, ignorar y la ley de hielo. Esta es súper importante y me gustaría mucho detenerme en esta, porque este tipo de violencia es un castigo que se le hace a la persona. Si haces algo que no me gusta, entonces te castigo emocionalmente y te dejo de hablar. Pero ojo, muchas chicas y chicos que sufren esto reaccionan muy mal a este tipo de dinámica, porque entonces ellos no están percibiendo que es un castigo o que es violencia, ellos están percibiendo que los dejan de querer. Y entonces, a final de cuentas, pues si tú estás en una relación es porque quieres sentirte querido. Y al descubrir que el otro te deja de hablar, te genera muchos procesos ansiolíticos. Yo tengo muchos pacientes adolescentes que llegan conmigo en consulta y lo primero que me dicen es que cuando me deja de hablar mi novio o mi novia, me produce mucha ansiedad y empiezo con malestar, empiezo con taquicardia, me empiezo a sentir muy mal. Y esto es porque no saben definir qué está pasando, realmente ellos no lo perciben. Y entonces es muy fuerte, pero desafortunadamente también lo viven en casa. ¿Sí? Los papás a veces suelen castigar emocionalmente. Entonces, muchas personas que sufren violencia en el noviazgo, muchos adolescentes que no detectan, es porque está normalizado. Y esta es una de las que, aunque está en verde,
se presentan mucho en terapia chavitos con procesos ansiolíticos por esta situación. Entonces, por eso la quise recalcar. Y bueno, ya de ahí tenemos celar, ¿no? Acechar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar, intimidar, amenazar, y vamos subiendo, ¿no? Ya empieza la escala amarilla, controlar y prohibir, que por eso el cambio de conducta a nivel, pues ahora sí que vestimenta, es muy importante, ¿no? O les prohíben que se vistan de cierta manera, o que se relacionen con ciertas personas, o que cambien su aspecto, o hay una crítica, ¿no? También así como, híjole, qué mal te ves con esa ropa, y no me gusta cómo te ves. Entonces empiezan a modificar, pues, esta conducta. Además, tenemos que entender, ahora sí que el contexto, ¿no? Secundaria y preparatoria, estás definiendo tu personalidad, estás definiendo tus gustos. Entonces va a ser súper trascendental toda la influencia que tengas a nivel contexto de tus amigos, de tu familia, de las personas más cercanas, incluso tus profesores, pero la influencia directa de las personas importantes para ti, como tu pareja, tu novio o tus amigos cercanos, pues va a ser ahora sí que determinante en tu personalidad. Y si la persona cercana te descalifica, te critica, pues entonces esta búsqueda de tu personalidad se va a conflictuar mucho y vas a sentir que no encajas. Y vas a sentir que tienes algo malo y vas a sentir que no eres suficiente, ¿no? Entonces imagínense todo el daño psicológico que se empieza a generar pues en estos adolescentes que sufren este tipo de violencia. Y ya subimos, ¿no? Vamos escalando desde pellizcar, golpear jugando, aparentes juegos. Muy bien, ahí ya lo tenemos por ahí. Que bueno, ahí hay unas cuestiones bien interesantes. Está como resumido, no lo alcanzo a ver, creo que es el mismo que de todas por maneras, aquí. se los vamos a publicar en redes Sí. sociales para que lo conozcan. Y lo pueden buscar en Google y sale perfectamente. Ahora sí que cachetear, pelear, encerrar, y ya empieza a subir más. El sextorcismo, ¿no? Que es esta parte como de mándame fotos, si me quieres, comparte conmigo, grábate un video, etcétera, y sigue siendo violencia, ¿no? Que afortunadamente ya tenemos la ley Olimpia, que nos ayuda mucho a rescatar esta parte de que si alguna pareja, sean novios, sean menores de edad, no importa, o sean mayores de edad, te exhibe con estas imágenes o con estos videos, pues hay castigo, ¿no? Y bueno, pues de ahí subimos ya a encerrar, a aislar, a amenazar, pues ahora sí que difundir contenido sexual, amenazas de muerte, cuestiones físicas, abuso sexual, violar, mutilar, y pues llegamos al asesinato. Obviamente, estamos hablando y muchos familias dirían, híjole, ¿cómo jovencitos pueden llegar a hacer esto, no? Pero acabamos de ver, no sé si ustedes vieron la serie de Adolescencia, esta serie londinense que salió buenísima, excelente, son 4 capítulos, pero te habla de que el chavito mató a la niña, te lo dejan como muy al aire, pero realmente sí pasó esta situación en el guión, ¿no? Pero esto no está exento de lo que realmente está pasando. Sí tenemos casos, ¿no? Donde sí hemos llegado a adolescentes que han llegado a esa situación ya muy grave de llegar a violencia o mutilar, ¿no? Que es terrible, pero empieza con lo verde, ¿no? Empieza con estas cuestiones muy sencillas donde sí empiezan a detectar cosas en este chavito o en esta chavita que están sufriendo esta situación, ¿no? Pero es tan importante, ¿no? La confianza hacia los papás, ¿no? Que los papás estén platicando, conociendo a sus hijos. De repente en la adolescencia como que empiezan a alejarlos, ¿no? Pues ya deben empezar a vivir su propia vida, pero de todos modos tiene que haber ese diálogo constante con ellos. Y se ha ido perdiendo por lo mismo que comentabas, ¿no? Que los papás trabajan, de repente el tiempo de convivencia ha disminuido, pero yo creo que lo que hay que buscar es la calidad, ¿no? O sea, no sé cómo tú veas este aspecto de la comunicación en la familia. Pues la comunicación es primordial en la familia, pero sobre todo ahora sí que los papás estén al pendiente. Hay aquí varias dinámicas que tenemos que aterrizar, ¿no? En zona metropolitana es muy interesante lo que pasa porque sabemos que la cuestión económica es importantísima. Los padres están saliendo a trabajar, no tienen tiempo, están cansados, y entonces ahora sí que los que están criando a los adolescentes son entre ellos mismos, entre los hermanos, entre los abuelos, hermanos mayores, etcétera, ¿no? Entonces no hay realmente una cercanía. Pero desafortunadamente también las redes sociales se han vuelto como parte de la crianza, una mala crianza, porque sin acompañamiento de adulto esto se vuelve
para el adolescente su mundo, su realidad y su verdad. Y eso es a lo que están expuestos y esto está totalmente distorsionado, ¿no? Entonces, de entrada esa es una parte. Y en las comunidades, yo atiendo comunidades, ¿no? En las zonas rurales, desafortunadamente, después de la primaria, los padres consideran y hay una cultura general de que ya cumplieron. Y los adolescentes están relegados, ¿no? Como a, ya no me necesita, como bien decías, o ya no es tan necesario que lo acompañen ni tanto en los estudios, ni como en su desarrollo de la personalidad. Más lejano de la realidad no puede estar, ¿no? Porque realmente necesitan todavía ese acompañamiento. Empiezan a sufrir cambios físicos, ahora sí que súper fuertes, los jóvenes varones más en la preparatoria, las mujeres más en la secundaria, y todo este rollo hormonal pues repercute, ¿no? Pero sí, las familias tienen como estas situaciones polarizadas en nuestras dos culturas, ¿no? Metropolitana y rural, pero sí ambas repercuten en lo mismo, que es el adolescente queda expuesto a situaciones que entonces muy factible va a caer en situaciones de violencia de pareja y de amigos, ¿no? Pero de pareja sobre todo por esta situación ahora sí que de control. Y ojo, porque estamos hablando ahorita de los violentados, ¿no? Pero también tendríamos que pensar en los que están ejerciendo la violencia en el noviazgo. ¿Por qué la están ejerciendo? Muy pocas veces se habla de esto, ¿eh? Claro. Y es, a ver, papás, tenemos que entender que si un chavito o una chavita está ejerciendo violencia es porque trae una inseguridad muy grande que necesita sentir un control para entonces sentir que esa persona está con él. Y si busca controles, siempre va a buscar a alguien en una desigualdad, ¿no? Ya sea económica, ya sea emocional, o etcétera, o intelectual o de edad. Pero entonces va a ejercer ese control porque es una forma de satisfacer su inseguridad o de controlar su inseguridad. Lo otro es que las redes sociales pues sí han generado muchísima distorsión en estas creencias de género que está terrible y muchos chavitos están ejerciendo violencia con las mujeres, pero porque ya traen una idiosincrasia creada por las redes sociales, ¿no? Y porque también se generó una lucha de género que actualmente sigue y que está separándonos muchísimo y está haciendo que se vuelva un círculo vicioso con esta parte de ejercer controles y poder. Y no descartamos las chavitas que también ejercen violencia, que es en menor estadística hasta la fecha, pero también, ¿no? Manipulación, chantajes, etcétera. Y hay una diferencia importante, que el hombre sí va a llegar a cuestiones físicas más severas y sexuales que la mujer. Y eso también hay que entenderlo, porque luego de repente es que también las mujeres ejercen violencia. Sí, definitivamente. Sigue siendo una estadística más baja, pero sí está presente. Pero la agresión física y la sexual siempre va a estar más presente en el varón. Y eso también hay que hablarlo. Entonces los papás tienen que estar al pendiente de qué está pasando con sus hijos varones y por qué están ejerciendo violencia, ¿no? Y pues también muchas veces son patrones que se repiten, ¿no? En la casa hay violencia, se ejerce violencia, hay machismo, hay idiosincrasias que hablan de esta misoginia, etcétera. Entonces el hombre pues va a ejercer particularmente su forma de reafirmarse, ¿no? Y en esta situación, por ejemplo, yo como papá, ¿Sí? ¿qué puedo hacer si tengo un hijo que está ejerciendo violencia, ya sea hombre, ya sea mujer? Pues si naturalmente en la casa no hay violencia, pues entonces tendría que ver con quién se está juntando, qué es lo que está viendo en redes, qué está pasando con él desde su aspecto físico, qué está teniendo en su entorno cercano, donde él está ahora sí que generando estas ideas que a través del control y del poder va a poder dominar o tener una mejor relación, ¿no? Eso sería de instancia. Si en la familia hay violencia, pues es revisarse, ¿no? Como familia, qué es lo que está pasando dentro del núcleo familiar, que entonces se genera esta situación de repetir. Particularmente cuando hay violencia en la familia y la ejerce el hombre, muy difícilmente el chico va a cambiar patrones, ¿no? Y si la mamá sigue perpetuando esta sumisión, entonces se va a seguir perpetuando la violencia. También hay que ser claros con eso, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Octavio? Viendo que de repente los muchachos ya utilizan mucho los celulares, me he dado cuenta de que hay retos que les ponen en TikTok o en no sé en cuáles redes sociales, pero muchos de esos retos van
hacia agresiones que son propias o hacia agresiones de otra persona, que puede ser también a la pareja. ¿Tú has notado que eso ha ido en aumento o has visto situaciones así que sí se apeguen a los retos? Sí pasa mucho más en zona metropolitana que en las comunidades, pero más que las redes sociales son los videojuegos. En muchísimos videojuegos donde ellos están haciendo comunidades en línea en vivo, ahí es donde se generan este tipo de circunstancias. Hace un par de años sí eran como retos en el internet o en esta red social o en YouTube o en otros donde tenían cercanía, pero se disipó mucho. Actualmente son los videojuegos, porque muchos papás los dejan solos y los niños están dialogando con una comunidad donde no sabes de qué edades son los que están del otro lado de la pantalla, y en esta comunidad hablan, pues imagínate, están matando o están haciendo un juego violento y aparte están platicando entre ellos. Entonces ahí es donde se pueden dar muchos retos, muchas dinámicas, sobre todo para pertenecer a esa comunidad. Y entonces, si hay por ahí alguien que ya es violento, les va a ejercer estos retos para probarlos. Y muchos varones, con tal de pertenencia a comunidad, a una identificación, pues van a hacer estos retos, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Rosy, 3 recomendaciones que quieras tú agregar para, en el caso de las niñas o niños violentados. Recomendaciones de qué hacer, cómo identificar en el tema de jóvenes. Pues la identificación es lo que hablábamos al principio, ¿no? Las instituciones pueden ayudar mucho porque actualmente son los que tienen los ojos puestos en los niños mayor tiempo y ven las dinámicas entre ellos y ven las dinámicas en grupo, ¿no? Y pueden ayudar, ahora sí que percibiendo cosas que a lo mejor a los papás se les están escapando o en casa no se ve tanto porque la dinámica familiar no lo permite y pues en la escuela sí, ¿no? Entonces pueden poner sobre alerta. A los papás, pues acercarse a las instituciones, ¿no? Definitivamente hacer equipo, esto es súper importante. Si los papás hacen equipo en vez de estar en guerra con las instituciones educativas, entonces podemos cerrar filas para trabajar con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, los papás tienen que también estar reflexivos y sensibles a que se les está saliendo de las manos, de que sí entendemos que hay cuestiones económicas que orillan a que los padres no estén tan al pendiente, pero entonces ser reflexivos y ahora sí que entender que van a necesitar el apoyo y acudir al apoyo necesario. No hacerse los ciegos, no dar por hecho muchísimas cosas, ¿no? Y particularmente a los jóvenes, pues ahora sí que no crean en todo lo que ven en redes, que si necesitan ahora sí que apoyos los busquen, también ellos pueden buscar apoyo y pueden tocar puertas y decir, no la estoy pasando bien y a lo mejor mi familia no me respalda, pero necesito, ¿no? Entendiendo de que si algo te hace ruido en tu relación de pareja, si te empieza a generar malestar, y yo lo diría tal cual, ¿no? Si tú estás en una relación de pareja y no te alimenta, no te nutre, no te hace sentir bien, tú como chavito, entonces date cuenta que algo está mal en la relación. Una relación te debe de nutrir, te debe de hacer sentir tranquilo, te debe de sentir paz, alegrías, ¿no? Y aprendizajes, obviamente, con sus discusiones, con sus estires y aflojes, porque son dos mundos diferentes. Pero en el momento en que te genera angustia, miedo, ansiedad, que te hace sentir mal y no puedes identificar qué, o te estás poniendo una blusa y luego piensas en el novio y dices, no, mejor me la cambio porque no le va a gustar, ahí pues entonces ya ponte en alerta, algo está pasando en tu relación y tú mismo puedes decir, necesito apoyo, necesito que alguien me diga algo o platicar con algún adulto, platicar con alguien, porque esto ya no es, pues ahora sí que lo ideal, y replegar, ¿no? Ver a dónde volteamos para pedir el apoyo. De repente voltear y decir, ay, ya me está llamando, ¿no? ¿Cuántas veces me marcan el día? Eso ya es una señal importante de que la relación no está funcionando adecuadamente y sí es importante buscar el apoyo con adultos porque luego lo buscan con sus compañeros o en las redes y pues entonces es donde sale contraproducente el tema. Y recordar también pues que los chicos pues tienen apoyo en nuestras instituciones, para eso están las chicas de orientación educativa, también son psicólogas, pueden ir a platicar con ellas y ellas las van a canalizar. Y los papás de igual manera, si están detectando algo, no olviden también que hay donde ir a tocar puertas.
Sí, que está gente profesional en los planteles que les podemos apoyar. Pues no sé si quieras agregar algo más sobre el tema. Sí, bueno, ustedes hablan de, por ejemplo, nivel básica. Bueno, yo hablaría nivel básica, que también hay lugares donde se pueden acercar. En zonas foráneas, por lo regular, casi todos los ayuntamientos tienen DIF donde hay atención psicológica. En algunos existe lo que es el USAER, que también tienen psicología. En otros lados, pues hay de repente diferentes instituciones que pueden apoyar, ¿no? Pero los papás, pues obviamente también tienen que ser parte de este movimiento. Si dejan a los chicos solos en este movimiento en contra de la violencia en el noviazgo, la realidad es que estamos lejos de minimizar estas estadísticas, ¿no? Tenemos que entender que como padres de familia tenemos la obligación de cuidar, proteger y criar adecuadamente a nuestros hijos, y entonces está en las familias poder minimizar tanto a los violentadores como a los que sufren la violencia. Es correcto. Pues creo que hay tips muy importantes para todos los papás. Aquí nosotros en el CECITE pues estamos con las puertas abiertas para poder apoyarlos. Vamos a estar también yendo a todas las planteles, y si hay alguna problemática pues nos pueden también escribir a nuestros correos electrónicos. Les pondremos aquí abajo nuestros correos electrónicos de Ivonne y de su servidor para cualquier situación que se pueda presentar. Pues te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Es un tema que creo que podríamos estar hablando horas y horas, pero yo creo que fue muy puntual los consejos para los papás, que ojalá estén observando, sean minuciosos en sus hijos, y bueno, eso podría prevenir muchos problemas, ¿no? En la Así familia. es. Bueno, recordándoles que en la parte de abajo de la cápsula van a aparecer los datos de la maestra Rosy, su número de teléfono. Ella da consulta. Si quieren acercarse a ella para cualquier problemática que tengan, pues ahí dejaremos su número de teléfono. Rosy, te agradezco mucho por tu tiempo, tu conocimiento, y pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y me da mucho gusto verte, pues ahora sí que compartiendo estos temas, ¿no? Siendo mi alumna, uno se siente también rico. Pues bienvenida y muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.